Hola, mis queridos niños de sexto, una vez más, con tanto gusto y tanto placer, puedo llegar a ustedes para llevarles un poquito de la palabra y un poquito de lo que viene siendo los valores. El tema pasado vimos lo que viene siendo la felicidad y bueno, pues hoy nos pondremos en el nombre del Señor para poder explicarles otro tema más muy interesante que es de la bondad y un poquito de las religiones. Nos ponemos en las manos de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena de gracia los corazones y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Ven, Espíritu Santo, ilumínanos. Y bueno, empezamos con este nuevo tema. Vamos a estar viendo a lo largo de todo este periodo los valores, chicos. Empezamos, si se fijan, con la felicidad. Y ahora vamos a ver la bondad. Pero empezamos con temas que son muy completos. Por ejemplo, ahorita vamos a tocar lo que viene siendo las religiones, ¿sí? ¿Cómo es que nacen las religiones? ¿Por qué existen, sí? Pensaríamos que nada más somos nosotros los católicos, pero no. Son muchas religiones, hay muchas corrientes, pero todas y cada una las vamos a investigar. Que yo espero lo hayan hecho ya de tarea en la clase pasada. Y bueno, ahorita vamos a ver un video en el cual vamos a explicar un poquito, o para que les quede claro qué son las religiones, algunas de ellas, y las vamos a complementar con su tarea. Las religiones son unas manifestaciones recientes de nuestra historia, no más de 10.000 años. El lenguaje es mucho más viejo, tal vez de unos cientos de miles de años. La agricultura, por ejemplo, fue usada por primera vez hace unos 10.000 años. Mientras que las religiones modernas, las más viejas, no pasan de hace solo 3.000 años. Eso es muy reciente en términos de historia de la humanidad. Por ejemplo, los mormones y los testigos de Jehová no pasan de 125 años de existencia, y sabemos que han habido religiones que nacieron y desaparecieron en menos de una década. A diario vemos cómo se crean religiones nuevas, y a diario vemos cómo otras desaparecen. Un ejemplo risible de este fenómeno es la creación de las iglesias del Jediismo y Pastafarianismo, una basada en los Jedi de la película de las Guerras de las Galaxias y la otra basada en el monstruo del espagueti. El Islam, por ejemplo, significa sumisión, rendirse a la voluntad de Alá, prácticamente olvidándonos de nuestra propia voluntad. Pero ¿de dónde viene tal disposición a aceptar estos mandatos y conceptos como si fueran verdaderos? La experiencia enseñó a los hombres de la edad de piedra la diferencia que existía entre aquello que lo podía envenenar y aquello que le satisfacía su hambre. Sus mentes recolectaron las realidades empíricas necesarias para la supervivencia, hicieron lo mejor que pudieron en la elaboración de conclusiones sobre lo que era el mundo más allá de su existencia. Asumieron que estaban en el centro del universo, lo cual veían como plano, pequeño y bajo un cielo. Se llamaban a sí mismos el pueblo y pensaban que los extraños eran criaturas de otro tipo, menos humanos que ellos. Ellos creían que si se comían la carne de un animal fuerte, entonces podrían adquirir esa característica de su espíritu. O si se comían una porción del cuerpo de un líder fallecido, podrían adquirir sus cualidades especiales. Asumieron que el sol y la luna que veían cruzando por el cielo eran seres animados. Una cara de una persona muerta que conocían y que reconocieron en las formas peculiares de una roca la asociaban con el espíritu de la vida de esa persona morando dentro de esa roca. Al no tener una diferencia definida entre espíritu y materialidad, creían que con la preservación de un cadáver estaban ayudando a preservar al espíritu de aquel que había muerto. Ellos creían que el cuerpo del muerto se volvía flácido porque el espíritu que había en su interior le había abandonado para irse al mundo invisible de los espíritus. No tenían necesidad de unir estas ideas de espíritus y materialidad en una imagen coherente. La gente asociaba correctamente su propio movimiento con su voluntad y creían que todo movimiento era el producto de la voluntad de aquellos que se movían. Vieron los insectos que se movían por su propia voluntad y asumieron que las plantas crecían debido a su voluntad interna. Veían al sol, la luna y las estrellas más cerca de lo que en realidad estaban y moviéndose por su propia voluntad. Para los hombres de la edad de piedra, voluntad era espíritu. Entonces veían el mundo lleno de espíritus, o para usar otra palabra,
lleno de dioses. Vieron a dioses dentro de todo lo que se movía. Había un dios en el viento y otro dentro de los ríos. Un dios viviendo en el mar hacía que las aguas se abalanzaran hacia la playa y luego se retirasen de nuevo. El sol para ellos era un dios. Veían sus reflejos en el agua y creyeron que veían sus propios espíritus. Esos hombres atribuyeron mucho de lo que pasaba a los espíritus y a la magia. Relámpagos, truenos, lluvias, mareas, procreación y fuego eran todo magia. Y el fuego no era solo un producto de la magia, era también una manifestación del espíritu. Su visión del mundo fue pasada a otros con historias inventadas. Estas eran historias que se contaban y se aceptaban sin el reconocimiento de una diferencia entre la realidad y la fantasía. Cada sociedad antigua tenía sus historias sobre la creación, cada una con un giro diferente. Sus narraciones describían su mundo de una manera que podían entender. Habían historias de un dios que les creó usando tierra y una historia, entre otras, de que habían sido creados de la corteza de un árbol. De vez en cuando se introducía una excepción al orden universal. Estas excepciones eran la obra de espíritus demonios, algo así como la maldad. Habían historias sobre el mal y el terror, historias con un demonio amenazador de algún tipo que producía más emoción que uno que no auguraba peligro alguno. Creían que si los dioses podían realizar actos de magia, también ellos podían hacerlo. La forma más temprana de un ritual religioso fue un intento de magia a través de imitación, como pintar una cara en el vientre de una mujer embarazada con la esperanza de que la magia del dibujo fomentaría el nacimiento. Estos cazadores-recolectores intentaban sobrevivir más que cambiar su mundo. Tendían a creer que el mundo sería siempre como los dioses lo habían hecho. No tenían ningún sentido de proceso social o imagen de las capacidades de la humanidad más allá de sus propias capacidades. La imaginación de quienes tenían un potencial biológico de genio y aquellos con inteligencia normal no estaba limitada por su cultura, y fue su confusión y poco entendimiento de lo que ellos llamaban pura voluntad, albedrío o propia volición los que le llevó a pensar en espíritus sobrenaturales. Y bueno, así como la historia ha estado, a través de los años, las creencias, según lo que nuestros antepasados vivían, nosotros como cristianos, a partir de la venida de Jesucristo, creemos en Él porque se ha manifestado en grande medida con todos sus milagros, con toda su presencia. Es la vida de nosotros los cristianos. Sin embargo, ya vieron en su investigación que hay muchos tipos de creencias. Vamos a ver, ¿qué creen ustedes que sean las religiones o cómo es que surgieron? ¿Por qué existen? ¿Sí? Miren, muchas veces los fenómenos naturales, los acontecimientos de la vida, todo eso nos llevó a preguntarnos, o al ser humano preguntarse, ¿quién creó el mundo? ¿Quién lo gobierna? ¿A quién se puede pedir ayuda, no? ¿Por qué hay enfermedades? ¿Por qué hay sufrimientos? ¿Quién controla todo esto? ¿Por qué estoy yo aquí? ¿Quién hizo todas las estrellas? Tiene que haber un creador. Hasta los más grandes pensadores, los científicos, fíjense lo que es el creer y no creer en Dios. Muchas veces pensaríamos que la ciencia está en contra de un creador, o de un omnipotente, o de un Dios, ¿sí? Sin embargo, una vez que se ha estudiado tan a fondo, hay cosas que son inexplicables, así de sencillo. No puedes entender tú de dónde salió la vida, de dónde surgieron todo nuestro alrededor, la naturaleza, y es porque hay un creador. Claro que como el ser humano tiene muchos diferentes pensamientos, es por eso que se ha dividido pues en muchas religiones. Entonces dice, las fuerzas sobrenaturales que controlan el universo, a esto las llamaban antes dioses, ¿sí? Y las personas buscaban la forma y los lugares para relacionarse con ellos. Y bueno, era una forma de explicarse por qué los medios o por qué todos los desastres naturales o las fuerzas extraordinarias, de dónde venían. Y por eso es que crearon dioses, ¿sí? Como el ser humano tiene personalidades diferentes, pensamientos diferentes, hay varios tipos de personas, por supuesto, y de creencias. Existen las personas ateas, existen las personas agnósticas, existen las personas indiferentes y también los creyentes. Puede haber muchos más, pero normalmente caen esos cuatro, ¿sí? Ateo. ¿Qué es una persona atea? ¿Alguna vez la hemos escuchado?
que dice no seas ateo, no cree en Dios. Es no creer en Dios, es negar la presencia de Dios en todo momento, ¿sí? Creer o explicar todo, la ciencia, la naturaleza, por medio de científicamente, ¿sí? Dios no existe, todo tiene una explicación científica. Y esas son las personas ateas. Las agnósticas, ¿alguna vez la habían escuchado? Pues las agnósticas no saben, o sea, dicen, pues puede ser que sí exista, puede ser que no demuestren una cosa ni otra, como que están en medio, ¿sí? Las indiferentes, yo creo que esto es lo que más le repudia a Dios, son las que saben que Dios existe, pero pues no le interesa saber de Él. Me mantengo alejado de ese Dios que sé que existe, pero pues no está en mi prioridad. Por eso decía la Biblia, ¿no? Que los tibios Dios los vomita. Es una palabra muy dura, pero es cierto. ¿Por qué? Porque una vez que amas a alguien o que sabes que existe, no puedes estar indiferente. Y la cuarta persona son los creyentes. Somos los creyentes, los que sabemos que Dios existe, con los que Dios se ha manifestado y que tu mundo es Dios. Y que sabes, porque Él lo ha comprobado, pues que está ahí para cuando le pides ayuda, que Él se ha manifestado en tu vida. Entonces esos son los creyentes, son esos 4 tipos de personas, ¿sí? Ojalá que ustedes quepan en esta última, porque una vida sin Dios pues es una vida desacompañada, es una vida que no tiene todos los valores que habíamos dicho de felicidad. Dios te puede dar eso, tantas cosas maravillosas como la esperanza, como la felicidad, como tu paz, una felicidad un poco más perpetua, ¿no? Entonces, cada vez, ¿a dónde acudiríamos si no tuviéramos a Dios? Pues, bueno, pues ¿qué hago? Tengo muchos problemas. ¿A quién le pido un consejo? ¿Quién puede llenar un corazón vacío? Solo Dios. Entonces, esas son 4 alternativas y yo les puedo decir en la que yo me encuentro. Yo soy creyente, yo creo en Dios y pues es un buen camino. Es un camino en el que vas a estar siempre acompañado. Es un camino, chiquitos, en lo que siempre vas a estar lleno de la luz de Dios y lleno de amor, ¿sí? Y bueno, chicos, decía el padre San Juan Bosco, quien fuera persona dócil al Espíritu Santo, enseñándonos a ser signos y portadores del amor de Dios. Danos un corazón bondadoso, generosidad para vivir el amor de nuestras familias, fortaleza para ser testigos de Cristo ante el mundo, sensibilidad para ayudar a los jóvenes y a los niños. Alcánzanos la gracia de ser fieles al Señor y haz que, guiados por María, recorramos con los jóvenes el camino que conduce al amor. Bellas palabras de San Juan Bosco. Con eso los dejo y es un gusto para mí poder estar esta mañana con ustedes.